esto, también vamos a hablar de otros temas, pero ya está aquí con nosotros el senador de Revolución Democrática, presidente además de la colectividad, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy bien, Matilde, muchas gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que entendió usted de lo que se logró en esta reunión donde aparentemente fue un marco, más allá de decir que sí, todos estamos de acuerdo en tener un órgano constituyente que era como la novedad más clara? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, yo creo que hoy día, en la tercera reunión que tenemos, avanzamos un poquito más en los mecanismos. Cada partido y bloque político llevó propuestas que todavía son propuestas borrador, que están sobre la mesa. Creo que es importante decirle a la gente que tenemos que habilitar un nuevo proceso constituyente aprobando una reforma constitucional aprobada por 4/7 en las dos cámaras para poder dar inicio a un nuevo proceso. Entonces estamos en los contornos. ¿Pero hubo entonces exceso de entusiasmo al decir que ya había un acuerdo sobre estos puntos? No, lo que yo creo que legítimamente fue haciendo la mesa, presidida por Álvaro Elizalde y Raúl Soto, que iban recogiendo las propuestas de los partidos, los jefes de bancada, es que iban diciendo, a ver, en esto pareciera ser que hay acuerdo, por ejemplo, en que sea un órgano paritario, nadie se opuso, la UDI por ahí planteó que la fórmula le gustaría revisarla, pero eso ya en el detalle, no entramos en ese detalle hoy día. También que sea una convención elegida por la ciudadanía y que los expertos y expertas tengan un rol más bien de acompañamiento. En eso hubo un acuerdo bastante transversal. Ya, pero todavía no hay nada escrito, digamos. No hay nada escrito y quedamos citados para el día jueves para continuar, ojalá ya en una mesa de negociación y conversación política más reducida, porque hoy día éramos una especie de asamblea de más de 50 personas entre presidentes de partido, jefes de bancada de ambas cámaras, etcétera. Nosotros como Revolución Democrática mañana tenemos un Consejo Político Nacional con la bancada para analizar las propuestas que hemos ido elaborando desde el Frente Amplio desde los últimos 3-4 días, fin de semana y los días anteriores, que son todavía, insisto, propuestas borrador. Lo estamos conversando con Apruebo Dignidad, con el Partido Comunista, ayer con el Partido Socialista, es decir, todavía no hay nada firmado. Vamos avanzando y nos gustaría, sí, a nosotros, a las fuerzas oficialistas, llegar con un acuerdo marco antes del 18 de septiembre. Eso es lo que nos gustaría a nosotros. Ya, pero eso es llegar a un acuerdo marco, digamos, el jueves, porque después viene el fin de semana largo. El jueves estamos citados a las 9 de la mañana y eso podría durar todo el día, pero insisto, no es para firmar los detalles, porque igual después se tiene que presentar el proyecto de reforma constitucional y se tendrá que tramitar en ambas cámaras, y ahí los parlamentarios también tienen autonomía para presentar indicaciones. O sea, no es que el acuerdo político al que podamos llegar ahora es el acuerdo definitivo que salga del Congreso. Eso hay que explicarle a la ciudadanía. Ahora, ustedes como Revolución Democrática también presentan puntos importantes que debe tener este proceso constituyente. ¿Cuáles son para ustedes los marcos de los que no se puede salir? A ver, de alguna manera, algunas líneas rojas, por decirlo así, que para nosotros son importantes. Que sea una convención elegida por la ciudadanía, que sea una hoja en blanco con insumos. ¿Cuáles insumos? Por ejemplo, elementos que son reconocidos transversalmente del texto rechazado, que todos los sectores, por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho, ahí hay un piso sobre el cual conversar. Otros dicen la Constitución del 25 o el proceso constituyente inconcluso o frustrado, digamos, de la expresidenta Bachelet. Ahí hay insumos sobre los cuales avanzar en una hoja en blanco. Luego que sea una convención más acotada, en el tiempo también, 5 o 6 meses hemos conversado, que sea paritario, para nosotros es muy importante. Y no tenemos problemas con los expertos y expertas, pero que jueguen un rol más bien de acompañamiento, no de protagonismo, a menos que sean elegidos democráticamente en las listas electorales que presenten los distintos proyectos políticos. ¿Cómo debieran estar para ustedes representados los pueblos originarios y también los independientes, que seguramente sobre eso sí que va a haber más discusión y debate? Sí. Nosotros creemos, insisto, todo lo que estamos discutiendo, mañana lo vamos a profundizar en nuestro Consejo Político Nacional. Todavía no es algo zanjado a priori, pero estamos disponibles a revisar la fórmula del proceso anterior, que sea proporcional, por ejemplo, al padrón de pueblos indígenas, ¿no? Cuando tú vas a la urna, presentas, o a la mesa, digamos, al local electoral,
estás inscrito en un padrón indígena y te pueden pasar la papeleta indígena y por tanto según los votos que saquen podrá haber una proporción o un cierto margen, ¿no? Y los independientes, algo que hemos discutido es que puedan ser incorporados en las listas que presenten los distintos proyectos políticos, que puedan haber subpactos de pronto dentro de las listas. Ya, pero una lista independiente parece que ya nadie está de acuerdo con eso. Al parecer, insisto, es algo que se está discutiendo, al parecer no hay mucho piso para evitar la fragmentación, pero sí creemos que es importante que participe la sociedad civil y hay varias organizaciones que tienen interés en participar y presentar candidaturas. Bueno, ya veíamos entonces la declaración que había sacado Chile Vamos luego de estos anuncios que se hicieron a través de ministros y del presidente del Senado, entiendo, de que esto ya había un acuerdo, no hay todavía un acuerdo, sino que son las bases para un acuerdo. Exacto, seguimos conversando. ¿Y por qué, Matilde, nos interesa apurar el tranco? No porque queramos hacerla a la rápida, sino porque el temor está en que se meta al congelador esto, pasa el 18, y la derecha aproveche el, comillas, triunfo que tuvieron con el plebiscito de salida, que yo creo que no es un triunfo de la derecha, pero ellos se lo atribuyen, y que hoy día están envalentonados y quieren como combinar las reformas del gobierno, tributaria, pensiones, 40 horas, etcétera, al acuerdo constitucional. Y eso creemos nosotros que va por cuerdas separadas. Muy bien. Le quiero preguntar también sobre lo que ha vivido su partido en la última semana, que ha sido tan vertiginosa luego del cambio de gabinete, porque finalmente sale Miguel Crispi de los ministerios del gabinete y va a integrar el segundo piso. Y de acuerdo a lo que conocimos a través de las declaraciones de ayer, 2 declaraciones de Guillermo Tellier, un cupo del Partido de Revolución Democrática fue la compensación para el Partido Comunista. ¿Cómo lo ve usted? A ver, varias cosas. Primero, ¿cómo se siente haber sido la compensación? Un cupo para compensar. Sí, la verdad es que generó molestia en la militancia. Hemos estado varios días con reuniones internas, consejos políticos. No voy a revelar eso en la prensa porque son discusiones internas, pero sí manifestar que hubo molestia. Se lo expresé también al presidente del Partido Comunista. Le expresamos también en una reunión más de conversación política franca con el presidente Boric el día viernes, que fuimos con la directiva, con la jefa de bancada de la Cámara de Diputados, Caterina Pérez, y con Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, como representante de las alcaldías. Tuvimos una muy buena conversación con el presidente y acá hay que tener algo muy presente. A ver, el que toma la decisión final, el que tiene la última palabra es el presidente de la República. Y nosotros somos un partido oficialista, somos un partido leal al presidente y por tanto nos parecía pertinente tener una conversación con él cerrada, a puertas cerradas, digamos, privada, sin prensa, no dimos de hecho cuñas en prensa, donde él nos explicó el diseño y nos explicó estos movimientos y las múltiples variables que él tiene en juego. Entonces, en ese sentido, me parece que las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, en términos de decir que acá hubo una compensación o revelar aspectos de una conversación privada con el presidente, me parece que no es lo más pertinente. Él mismo después se rectificó, no sé si pidió disculpas o aclaró aquello, pero nos parece que es bueno dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque si entramos en esta lógica y sobre todo pública, ¿no? Que la ciudadanía en el fondo muchas veces no entiende y toma distancia respecto a esta lógica como de que cada partido cuida su parcela, el Estado como botín, el Estado como... Es que eso fue lo que pasó, pues. Bueno, pero por eso creo que esas conversaciones hay que llevarlas hacia adentro. El presidente tiene que buscar equilibrio en los partidos que lo sustentan, pero no andar revelando públicamente, decir, oye, mira, acá compénsame aquí, compénsame allá. Esas son discusiones que se dan hacia adentro, no públicamente ni menos con la prensa. Y nosotros, al menos lo que yo he estado sosteniendo como presidente de partido, es que nuestros cuadros políticos tienen que estar a disposición del presidente de la República. El presidente nos dijo, yo necesito también a Miguel Crispi cerca, en el segundo piso, le da un rol importante en el segundo piso, va a estar muy cerca ahí y Miguel es un cuadro político que tiene que estar a discusión. Lo mismo el ministro... ¿Hubo mala fe ahí en esas declaraciones de Guillermo Tellier? No lo quiero interpretar como mala fe. Yo tengo una muy buena relación con Guillermo, hemos ido construyendo una relación de confianza y de trabajo. Él dijo esas declaraciones, yo creo que se prestan para problemas en el fondo al interior de la coalición. Y por lo mismo él salió político experimentado, por eso que uno se lo pregunta 2 veces. Pero también pueden cometer errores. Es que ha cometido varios en el último tiempo. Bueno, eso tendrá que verlo y analizarlo el PC y analizarlo el mismo Guillermo. Yo no soy quien para juzgarlo. Yo llevo recién asumiendo la presidencia del partido hace menos de 2 meses.
y estas cosas las podemos conversar por teléfono. Y por tanto, y personalmente, ayer tuvimos de hecho una reunión de trabajo muy bien y no hay relaciones quebradas ni mucho menos. Pero la figura del presidente se vuelve más voluble ante la ciudadanía, porque un día pareciera que cede ante la derecha y al otro día pareciera que cede ante el Partido Comunista. Que mire, yo creo que gobernar es complejo y más aún gobernar este momento de Chile y sobre todo para nosotros como proyecto político después de la derrota del 4 de septiembre, obviamente que es un escenario complejo y el presidente tiene que cuadrar el círculo, como se dice, con muchas variables y por tanto el que las propias fuerzas políticas le pongan palitos o le pongan problemas o le pongan presiones, creo que no ayudamos a gobernar. Este gobierno lleva recién 6 meses, tenemos que tener esa perspectiva y por tanto, insisto en el punto, si uno es partido oficialista, tiene que bancarse las decisiones del presidente de la República y cuadrarse. Si no te gustan, bueno, puedes expresarlas, ¿no? Pero no por la prensa, digamos. Como por ejemplo, nuevamente el alcalde Jadwe, que a través de la radio sale a decir que el TPP es un problema importante para Chile. Hoy una ministra lo pone sobre la mesa con su interés de aprobarlo en el Senado, pese a que una coalición de gobierno con la que ganó el presidente Boric lo rechazó en la Cámara de Diputados. Bueno, esa coalición de gobierno era el 25% de los votos del presidente que sacó y la otra le dio el... Pero ya. Y después dice, nos preocupa que el laguismo entre a desarrollar su programa y no se respete el programa de la coalición inicial. ¿Usted cree que es el laguismo el que está entrando a desarrollar su programa? Yo creo que no es así. El presidente Boric, y lo hemos conversado, lo ha dicho en el Comité Político Ampliado, nos dijo también en la reunión que tuvimos como directiva de Revolución Democrática, acá no hay una renuncia al programa. Las personas que él eligió para integrar en puestos muy importantes como el Ministerio del Interior y la SECPRES son personas comprometidas con las reformas, con un gobierno de transformaciones. Sí, tenemos que tal vez introducir mayor gradualidad y diálogo democrático porque no tenemos mayoría en el Parlamento, eso implica búsqueda de acuerdos y mayorías proyecto a proyecto, como lo hemos hecho hasta ahora. O sea, Escazú fue un ejemplo, el proyecto 40 Horas fue un ejemplo en diálogo con empresarios, trabajadores, pymes, mundo académico y parlamentarios de distintos sectores, y yo creo que esa es la senda, y si demora más tiempo, bueno, habrá que seguir, pero no hay una renuncia al programa y al horizonte de transformaciones del gobierno. Finalmente, otro de los problemas fue durante este fin de semana las declaraciones de la alcaldesa Ripamonte. ¿Usted la llamó? A ver, conversé con el municipio, conversé con la ministra también de Medio Ambiente, con su equipo de confianza. No pude comunicarme con ella directamente, al parecer había tenido un problema de salud. Después sí la llamó Giorgio, que estuvimos también coordinando. Y claramente, también lo discutimos en el Consejo Político el fin de semana, el tono no nos gustó, el tono en que salió la alcaldesa no nos gustó. Compartimos la lucha medioambiental. Yo mismo soy reclamante en ese proyecto y varios parlamentarios del Frente Amplio, la Cata Pérez, Camila Rojas, Diego Ibáñez, Jorge Brito, etcétera. Hace mucho tiempo venimos acompañando a las organizaciones de la sociedad civil. Y acá la información que yo tenía, además, es que el Ministerio de Medio Ambiente había respondido las distintas dudas de la ciudadanía y de las organizaciones que se habían presentado con mucho tiempo. ¿Por qué? Para que la gente entienda, ahí hay un terreno que está contaminado hace muchísimo tiempo y por tanto se presentó un proyecto de descontaminación, ¿no? A través de una metodología que se llama bioremediación. Pero está en una zona urbana y por tanto había preocupación del aspecto ambiental y sanitario para la población. Y por tanto, acá hay experiencias internacionales. No, lógico, sí, el tema es cómo se lo plantea, cómo emplaza al presidente. O sea, las formas también en política es fondo. Por eso, ¿usted habló con ella eso? Comparto, esa fue parte de la crítica y lo comunicamos con el municipio en términos de que como partido, digamos, esto lo discutimos en la directiva nacional y en el comité político y en diálogo con el gobierno, no compartimos ese tono, no compartimos ese emplazamiento. Entendemos la lucha medioambiental, el resguardo de su programa también, parte de su programa, pero cuando tú eres oficialista, nuevamente, volvemos al mismo punto, cuando eres oficialista creo que tienes que agotar todas las instancias institucionales y los canales, o por último, si vas a hacer un emplazamiento público, creo que la manera hay que cuidar al presidente de la República, sobre todo que nosotros confiamos que este es un gobierno con vocación ecologista, y así lo demostró el Consejo de Ministros. Terminó aprobando un proyecto de descontaminación, pero con estándares mucho más altos, como ocurre en otros países del mundo, en zonas urbanas, para hacer
para descontaminar o para aplicar esta metodología de bioremediación, pero con estándares mucho más exigentes y, ojo, a un grupo económico que tiene las espaldas para hacerlo, que es el Grupo Angelini. Y con esto no se está aprobando ni dando luz verde al proyecto inmobiliario, que eso tiene una etapa posterior. Eso será una etapa posterior. Muy bien. Senador Latorre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos atentos entonces a las conversaciones políticas de ustedes el día de mañana y, por cierto, lo que va a pasar el jueves. Así es. Gracias, más atento Marina. a aquello. Muchísimas gracias, senador. Y nosotros a esta hora nos vamos a una pausa, ya regresamos.